Bienvenidos amigos una vez más a nuestro programa. Hoy con mucho placer tengo un invitado que ha dado demostraciones de ser un gran demócrata y un individuo que quiere lo mejor para el país. Lo he visto durante este último año en viajes que ha hecho y todo, y le he hecho seguimiento y por eso quise traerlo hoy, que es Andrés Caleca, es economista, fue presidente del Consejo Nacional Electoral en un momento bastante difícil y también fue presidente de Ferrominera del Orinoco, donde tuvo una muy buena actuación, así que te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación porque te he venido siguiendo ciertamente y tú has ido dando como lecciones, informaciones a la gente de lo que significa y lo trascendente que va a ser la próxima elección y cómo se puede lograr un triunfo y cómo hay que creer de verdad en los partidos democráticos. Entonces, creo que vale la pena recordarle eso a la gente en este momento porque hay todavía mucha confusión y sobre todo que hemos visto muy mal ejemplo de muchos dirigentes de la democracia venezolana. Entonces, por eso te invité para que conversemos y le demos de alguna forma luces al electorado, porque cuando han venido muchos aquí a decirnos que ciertamente se puede ganar si salimos a votar, recordemos entonces lo que pasó en Barinas, ¿no? Así que bueno, hay mucha tela que cortar en cuanto a la democracia nuestra, pero te doy la bienvenida y arranquemos de una vez. Gracias, Nelson. Un placer estar aquí en tu programa, un honor. Y además, que ya sé que es un programa visto globalmente, ¿no? Este tema de las redes sociales es una maravilla. Claro, qué maravilla. Si ahora tenemos contacto con el mundo. Con el mundo entero. Sí, así es. Bueno, mira, efectivamente, Nelson, yo tengo ya casi un año, o quizás un poco más de un año, que decidí ponerme en contacto con los dirigentes políticos venezolanos y gremiales de la oposición democrática venezolana, los dirigentes políticos de la sociedad civil, de los gremios, de los sindicatos, para hablar de la gran oportunidad que significa el evento electoral que tendrá que realizarse antes de que termine el periodo presidencial, el 23 de enero del año 2025, cuando le dé la gana al gobierno. Porque tú sabes que esta gente lo pueden hacer en diciembre del 2024, como dice la tradición electoral venezolana, o lo pueden adelantar como ya lo hicieron en el 18. Pero en cualquier caso, ahí hay una grandísima posibilidad para cambiar la situación del país. La situación del país no aguanta, Venezuela no aguanta 6 años más de un gobierno del señor Maduro y de esa alianza antinatural que está allí al frente del gobierno. Bueno, las razones sobran. Yo creo que si nos ponemos a hablar de las razones de la catástrofe, pasamos el día entero hablando de eso. El tema, lo importante es señalar la gran oportunidad. La gran oportunidad, te lo dicen todas las encuestas, el 80% de los venezolanos rechaza la gestión de Maduro. Hay que convertir esa mayoría que rechaza a Maduro en una mayoría política capaz de derrotarlo para poder cambiar la situación. Y convertirlo en una mayoría política, qué mejor oportunidad que una elección nacional de esta naturaleza. Cuando digo que ese 80% rechaza a Maduro se puede convertir en una posibilidad de cambio, no solo estoy hablando con una aspiración teórica. Eso es lo que pasó, por ejemplo, en las elecciones del año 21, las elecciones donde se eligieron gobernadores, alcaldes, cámaras legislativas y consejos municipales. La oposición sumada le ganó a Maduro esas elecciones, le ganó al PSUV. Más de 1 millón de votos obtuvo el no madurismo, digámoslo así de alguna manera, con respecto a lo que sacó el PSUV y sus aliados, a pesar de la alta abstención que hubo. El mapa venezolano no se tiñó de azul, sino de rojo, porque la oposición fue dividida en muchas partes. Pero si la oposición hubiese sido unida, no solo que se hubiesen ganado, en vez de 4, casi 15 gobernaciones, sino que en vez de 153 alcaldías se hubiesen ganado 200 y pico alcaldías. El panorama político del país sería otro. Bueno, si nosotros corregimos 3 grandes problemas que tenemos. El primero, la resignación de gran parte de la población, porque ese 80% de personas que rechaza a Maduro no necesariamente está convencida de que ir a votar le permite cambiar la situación. Entonces, la resignación, mire, no podemos resignarnos en Venezuela. La aconseja esa, bueno, esto es lo que hay. No. Esto que hay es muy malo y nosotros podemos hacerlo mejor. Venezuela, como el resto de América Latina, puede desarrollarse, puede cambiar, puede superar sus problemas. No tenemos por qué ir hacia atrás. Esta gente nos ha colocado 100 años atrás en nuestro propio desarrollo. Eso no puede ser, nadie se puede resignar a eso. Lo segundo, tenemos que vencer la abstención. La abstención provocada por acción del gobierno. Cada rato dice Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, dicen no nos iremos ni con balas ni con votos, y la gente se desanima y dice entonces no vale la pena votar. Pero también abstención provocada por la oposición venezolana,
que ha tenido a lo largo de los últimos años una especie de desconcierto estratégico tremendo, de bandazos estratégicos. Un día es abstencionista, al día siguiente llama a votar, al tercer día vuelve a ser abstencionista. Ahora felizmente parece que todos han decidido ir a votar. Bueno, y hay que ir a hablar con la gente y explicarle por qué antes me dijiste que no podía votar, que no debía votar, que en dictadura no se vota, no sé quién inventó eso, y ahora me dices que sí debo ir a votar. Hay que ir a dar la cara, Nelson, y decir nos equivocamos. Nos equivocamos cuando llamamos a la abstención. No debimos abandonar nunca la ruta electoral, que es la ruta típica de los demócratas, y donde el gobierno es débil, porque mira, el gobierno maneja los recursos de la nación a su antojo, tú lo sabes, incluso ilegalmente, maneja las armas de la nación y un gigantesco aparato represivo. Lo que no tiene son votos. No saca más del 15% del padrón electoral, 3,5 millones de votos. No tienen ni uno más. Ponte tú que les levanten las sanciones y le entre un poco de dinero, bueno, y que empiecen a repartir plata como hacen ellos en las elecciones. Sí. Y de 3,5 millones lleguen a 4 millones. Más de ahí no pasan. Bueno, ¿los podemos derrotar o no? Tenemos 8 millones de votos, por lo menos, que se pueden lograr, aún sin que voten los venezolanos en el exterior. Pero a la gente hay que convencerla de que votar es el camino, de que el votar es una posibilidad real y de que sí es posible derrotarlo a pesar de todas las circunstancias adversas. Nadie ha dicho que es fácil, ¿no? Sí. No es una fiesta electoral donde vamos, es una confrontación electoral con un régimen de naturaleza autoritaria, hay que estar claro en eso. Sí, además, ciertamente el rechazo existe, el rechazo al gobierno existe y todo el mundo lo indica, inclusive mientras más bajo el nivel de la gente, más ha sentido es el efecto negativo del gobierno. Así es, acabas de decir algo importantísimo, mientras más bajo es el nivel de la gente, bajo para hablar en términos de las encuestas. Sí. Me refiero, por ejemplo, a los encuestadores que clasifican a la población en A, B, C, D. Sí. Cuando tú ves las encuestas, por ejemplo, sobre el tema de las sanciones, que el gobierno todo se lo achaca a las sanciones, no podemos subir los sueldos por las sanciones, no hay luz por las sanciones, etcétera. Sí. Ese discurso, increíblemente, Nelson, ha sido comprado por los sectores, por parte de los sectores A, B y C. En cambio, en los sectores D y E de la población, nadie se come ese cuento. En las encuestas, casi el 90% de ese sector de la población está claro que no son las sanciones. Y te voy a decir por qué es tan claro. Porque son los que sufren realmente a fondo la crisis del país y saben que es culpa de la VC, del PSUV, de la señora de los CLAP que se roba los CLAP, del otro que antes era un compañero de pobreza y ahora anda en una camionetota de lujo. Entonces, ¿qué cuento de sanciones? Ahí la gente está mucho más clara. En la medida en que tú bajas en la escala social de ingresos en Venezuela, la gente que tiene menos ingresos, que es la que realmente ha padecido la gran catástrofe que vive Venezuela, no se comen el cuento de sanciones. No, es que me sonó que nos toca en un momentico ir al corte, pero termina tu frase, eso es. Entonces, mira, vencer la resignación, vencer la abstención y convencer al país con una oferta clara de cambio, que no es un quítate tú para ponerme yo, no es una oferta de democratización de la sociedad, de regreso a la libertad económica, política, institucional, de todo tipo, que es la única manera para que Venezuela logre superar esta gran crisis y esta gran catástrofe en que se ha asumido, porque realmente es una catástrofe lo que vive Venezuela. Oye, y nos da la razón el hecho de los maestros en la calle. Ahí hemos visto cómo han vencido la presión del gobierno y todo lo que se ha hecho para dejarlos, para meterlos presos, para todo, y han logrado salir a la calle y demostrar que tienen de verdad la fuerza para seguir manifestando y pidiendo el reconocimiento. Claro. Y fíjate tú, el gobierno no ha podido ni siquiera amenazar con los colectivos. Así es. Los maestros han hecho correr a los colectivos. Así es. Bueno, para que vean, es decir, así está el gobierno, así está el país y por eso vale la pena seguir avanzando en esto. Regresamos, amigos, unos minutos con Andrés Caleca. Fue presidente de Ferrominero Orinoco, fue presidente del Consejo Electoral y está recorriendo el país analizando la situación de mal situación de nuestra democracia, pero que si se sale adelante se gana. Así que ya volvemos. Vivo Play está en ViX y lo puedes ver gratis en todo Estados Unidos y Latinoamérica. No,
No necesitas registrarte o iniciar sesión, solo descargas ViX en cualquiera de tus dispositivos y nos ves en vivo desde donde estés. Vivo Play es el único canal que une a los venezolanos en el mundo entero en la plataforma de ViX. Conéctate a lo mejor de la actualidad, noticias y entretenimiento solo en Vivo Play. Realmente te conecta. Estamos en ViX. Continuamos, amigos, este muy oportuno diálogo con Andrés Caleca, que fue presidente del Consejo Nacional Electoral y de Ferrominera Orinoco, así que tiene experiencia en el área política y en el área industrial y de negocios. Así que quedamos en el asunto pues de cómo unirnos, cómo lograr, vienen las primarias, ahí cada quien tiene su candidatura por ahí, hablando de una cosa, otra, es decir, pero si con lo que tú dijiste antes y con lo que sabemos que si hay un rechazo tan grande, es el mejor momento para lograr un triunfo democrático en el país. Entonces, ¿cómo las primarias? ¿Cómo manejar eso? Sí, lo que subyace detrás del tema de las primarias, que en primer lugar vamos a aclararlo, acotarlo, el tema de las primarias es un método para escoger una candidatura, no es un fin en sí mismo. Lo que subsiste detrás o lo que subyace detrás de las primarias es la necesidad de la unidad de la oposición. Fíjate, ya lo dijimos en el segmento anterior, en las elecciones del año 2021 de gobernadores y alcaldes, la oposición sumada sacó más votos que el PSUV y sus aliados. El mapa no se tiñe de rojo porque la oposición va desunida. Si Maduro, que lo que tiene son 3,5 millones de votos, no tiene más, el 10, el 15% del padrón electoral, lo dicen todas las encuestas y lo dijo el resultado de la encuesta real que fueron las elecciones del año 2021. Si logra dividir a la oposición, es la única posibilidad de triunfo que tienen, de manera tal que en la necesidad de unificar a la oposición en una candidatura única capaz de proyectar un mensaje de cambio, está la posibilidad real de superar las deficiencias que señalamos anteriormente, la resignación, la falta de interés en las elecciones y la posibilidad de que la gente se emocione para un cambio real de la situación del país. Las primarias entonces son un método estupendo. Sí. ¿Por qué es un método estupendo, Nelson? Fíjate, en otras circunstancias posiblemente los dirigentes de los grandes partidos se hubiesen puesto de acuerdo en un candidato o en un programa. Fíjate lo que fue el Pacto de Punto Fijo, por ejemplo, en Venezuela. Claro, fue el nacimiento de la democracia. El nacimiento de la democracia y además un proyecto que duró 40 años. Fue consecuencia de la reunión de los tres grandes líderes, es decir, Rómulo Betancourt, Jovito Villalba y Caldera. Se pusieron de acuerdo en representación de sus partidos, que a su vez representaban la gran mayoría de la sociedad, y lograron estabilizar un plan de país, presentarlo al electorado y mantenerlo en el poder. Bueno, lamentablemente en este momento tú reúnes a todos los líderes de la oposición en un cónclave similar y lanzan un candidato y no tiene la legitimidad suficiente. Porque así como el 80% rechaza a la gestión de Maduro, ese 80% apoya a la oposición apenas un 20%. Si toda la oposición sumada no tiene más, los partidos de oposición me refiero, no tienen más del 20% de aprobación en el país. De manera que para que la gente pueda motivarse, la posibilidad de que participen en la elección del candidato unitario de la oposición es una vía bien interesante y hay que tratar de que sea exitosa. Hay que ayudar a esa comisión de primaria, que fue una decisión, a mi juicio, bien buena, haber designado una comisión de primaria presidida por el doctor Casal, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, pero integrada por venezolanos de conducta intachable, indiscutible, que generan por lo menos en el sector opositor venezolano la confianza necesaria de integridad, de independencia partidista, de capacidad gerencial y académica incluso, y bueno, y que representan a lo mejor del país. Bueno, ojalá esas primarias puedan concitar la mayor participación de las personas para que el candidato que salga allí electo represente el mayor número de voluntades, que lo haga legítimo ante ese 60% de venezolanos que ni está con Maduro ni está con nosotros. Esa es la realidad, lamentablemente. Nosotros tenemos un 60% del país expectante. Rechazan la gestión de Maduro,
pero no terminan de encontrar una alternativa capaz de derrotar. Por eso es que hablas del 20% de aprobación solamente en el área democrática. Exacto. 60% de los venezolanos, muchos ex chavistas, por cierto, que fueron chavistas decepcionados, etcétera, que antes, por cierto, fueron Adeco y Copellano, porque acuérdate, los chavistas no es que vinieron del espacio. No vinieron de Marte, ¿no? Es un país que vive en una gran crisis, en esta oportunidad burlados de la peor manera por Chávez y por el chavismo en general y el madurismo hoy en día, que les vendió un discurso de reivindicación social, de que ahora sí van a conseguir el desarrollo y salir de la pobreza, y ha llevado a Venezuela a los peores niveles de pobreza de por lo menos los últimos 120 años de historia republicana. Retroceso y latrocinio, robo de todo, por todo tipo. Bueno, la corrupción, la más grande. Claro. Yo creía que el hombre más corrupto en la historia de Venezuela había sido Guzmán Blanco. Resulta que es un niño de pecho. Guzmán Blanco, cualquier alcalde chavista se ha robado más o menos lo mismo que se robó Guzmán Blanco en todo el sexenio. Bueno, entonces a esa gente es la que hay que hablarle. A esa gente no le vamos a llegar si no vamos con una candidatura única, si no vamos con un programa de unión, lo que yo llamo una gran coalición nacional, porque fíjate lo que te digo, si tú unes toda la oposición, todos los partidos de oposición unidos, que ya tienen problemas, porque hay un grupo que es la Alianza Democrática, otro grupo de la Plataforma Unitaria, si tú los unes todos, llegan apenas al 20%. Tú tienes que ir al resto del país, una gran coalición nacional, donde tienen que estar la gente, todos los sectores, no bastan los partidos, tú tienes que lograr motivar e incorporar a los sindicatos, a los gremios, a la sociedad civil organizada, a las ONG, a las asociaciones de vecinos, a los consejos comunales. Mira, ese es un dato que la gente no ha percibido. Durante el año 2022 se hicieron elecciones en los consejos comunales y casi las mitad las perdió el chavismo, sin que la oposición se metiera en esas elecciones, sin que los partidos de oposición se metieran. La gente de abajo no eligió a los candidatos del chavismo en los consejos comunales. Eso ha sido un problema interno gravísimo que tiene el PSUV allí con ese tema. Que lo supieron esconder. Lo tienen escondidito. El país está respondiendo. Mira, el caso de los maestros. Ayer en Barinas, la cuna de la revolución, como la llaman ellos, se hizo la manifestación antigubernamental más grande que se haya hecho en el estado de Barinas en toda su historia. Toda la ciudad de Barinas estaba allí. El tema principal era el tema de los maestros, pero se convirtió en una manifestación de carácter político. Democrática, sí. Porque mira, si tú agarras el tema del salario de los maestros y el salario en general de los venezolanos, hoy amaneció, por ejemplo, Nelson, la pensión de los venezolanos en $4 al mes. Ese es el indicador de violencia más fuerte que ha dado. Olvídate, eso supera la delincuencia o cualquier cosa. Que la gente tenga que vivir, nuestros ancianos, con $4 al mes, imposible. Es la muerte decretada institucionalmente. Bueno, todos esos problemas y protestar por esos problemas, por la falta de servicios públicos, de luz, de agua, de salud, de educación, de salario, todo eso es justo, son reivindicaciones justas, la lucha absolutamente justa. Pero el país tiene que comprender que ninguno de esos problemas se va a resolver mientras no se cambie el régimen político que maneja el país. La causa de esos problemas tiene que ver con quien está en Miraflores. Entonces, eso se va a convertir en una gigantesca ola de carácter político, de transformación, que si la oposición logra ponerse a la altura, vamos a decirlo de alguna manera, de las circunstancias, del país que tiene, de la crisis que vivimos y de la gran oportunidad que tenemos, si nos dejamos de egoísmo, de vanidades, de luchas intestinas, de luchas interpartidistas, de luchas cainitas, como la llamaba Rómulo Betancourt, si nosotros logramos eso en este año 2023 y además iniciamos un proceso de organización para lograr el triunfo y defenderlo, que eso es muy importante, bueno, el país puede cambiar. Yo estoy hablando de esto, tú lo has dicho ya en tu presentación, estoy viajando por el país. Estoy viajando por el país a reunirme y a hablar con quién, con los dirigentes de esos partidos políticos, pero en los niveles donde realmente se bate el cobre, en las municipalidades, el dirigente municipal, el dirigente local, el dirigente regional, que poco tiene que ver con estas peleas de las direcciones nacionales caraqueñas, donde estamos metidos nosotros, la Venezuela profunda. Y ahí lo que he encontrado, además a esas reuniones a las que voy, asiste también los dirigentes gremiales, los maestros muy activos, incluso los gremiales del Colegio de Abogados, Colegio de Economistas, la gente asiste con mucho entusiasmo.
esa gente está mucho más clara de lo que hay que hacer, de la necesidad de unirse, de las posibilidades reales de derrotar al madurismo, porque lo están viviendo allí, en los barrios donde ellos viven, en las zonas donde ellos viven, donde antes eran mal vistos, incluso rechazados por ser adeco, por ser copellano, por ser masista, hoy en día son considerados como unos verdaderos héroes de la democracia venezolana. Esa gente tiene 23 años llevando palos y no se rinde. Mi experiencia ha sido estupenda, no solo porque he podido transmitir mi mensaje, sino por lo que he aprendido de lo que está pasando en la Venezuela abajo. Ojalá la dirigencia política venezolana logre concretar eso en una propuesta unitaria realmente eficaz y que entusiasme. Tenemos que recuperar el entusiasmo del país en un futuro mejor. Cuando regresemos, quisiera que de alguna forma tú, como fuiste presidente de Ferrominera y conoces la economía del país y cómo están las cosas, dar de alguna forma una esperanza para que la gente sienta que de verdad este país se puede recuperar, de verdad, y si se toman las medidas que se tomen y si se pone gente proba al frente de las instituciones. Así que ya regresamos, amigos, con Andrés Caleca, expresidente de Ferrominera y expresidente del Consejo Nacional Electoral, hablando precisamente de las elecciones. Vivo Play está en ViX y lo puedes ver gratis en todo Estados Unidos y Latinoamérica. No necesitas registrarte o iniciar sesión. Solo descargas ViX en cualquiera de tus dispositivos y nos ves en vivo desde donde estés. Vivo Play es el único canal que une a los venezolanos en el mundo entero en la plataforma de ViX. Conéctate a lo mejor de la actualidad, noticias y entretenimiento solo en Vivo Play. Realmente te conecta. Estamos en ViX. Continuamos, amigos, este interesante diálogo con Andrés Caleca, expresidente del Consejo Electoral y expresidente de Ferrominera Orinoco. Vamos a hablar de los venezolanos en el exterior. Se ha hablado mucho de que se puede votar, que se quieren votar, y la gente está como entusiasmada, pero hay que ver, también hay una enorme oposición, entre comillas, al Consejo Electoral, porque piensan que eso no van a respetar los resultados, etcétera, cuando más bien se le han dado. Y ustedes mismos que han estado en eso saben que hay garantías de que se pueden respetar los resultados, ¿verdad? Sí. Bueno, con respecto a los venezolanos en el exterior, fíjate tú qué magnitud del tema. En septiembre, creo, o agosto del año 22, hace muy poco, el Consejo Nacional Electoral actualizó el registro electoral venezolano en 21 millones y algo de personas. Bueno, 4.700.000 aproximadamente de ese registro electoral son venezolanos que ahora se han mudado al exterior, la diáspora nuestra, sí, ¿no? sí. Que la diáspora es mucho mayor, son 7 millones y creciendo, pero me refiero a los que tienen derecho a voto en estas elecciones porque son mayores de 18 años. 4 millones y medio, un poco más, el 20% del registro electoral venezolano, nada más y nada menos, se encuentra en el exterior. Impedido de votar si las elecciones fueran mañana, por una serie de normas y leyes que ha aprobado esta gente, que los desconoce. Una cosa absurda. Por ejemplo, la más absurda de todas, a mi juicio. El miedo es libre. Sí, el miedo es libre. La más absurda de todas, a mi juicio, por ejemplo, exigirle a los venezolanos en el exterior que para poderse actualizar sus datos en el registro electoral, no solo que tienen que ir a un consulado, que casi no hay consulados en el mundo, ningún país tiene consulados como arroz, son muy pocos. Pero no solo eso, lo más grave, que tienen que demostrar que es un residente legal en el país donde vive. Imagínate. Mire, la Constitución venezolana establece que los únicos requisitos para elegir al presidente de la República son ser venezolano, mayor de 18 años, con cédula de identidad laminada, vencida o no, y que no tenga una prohibición firme de un tribunal que lo inhabilite políticamente. Bueno, estos señores han inventado que tiene que tener una residencia legal en el país donde vive. ¿Quién ha dicho eso? Es decir, es el señor Biden el que va a decidir si los venezolanos que están en los Estados Unidos tienen derecho a elegir al presidente de la República de Venezuela. Eso no tiene ningún sentido. O Petro, o Lula, o el del sombrerote allá en el Perú. No, ese ya no está, pero el que sea. O sea, ¿qué pérdida de soberanía es esa contra el 20% de la población venezolana votante? Bueno, esa gente hay que garantizarle el derecho a votar. Y existe la tecnología para hacerlo.
Y las primarias, por cierto, son una oportunidad de oro para demostrarle al CNE que se puede hacer. Mira, la condición para que un venezolano cambie de residencia es dirigirse al Consejo Electoral o si el Consejo Electoral abriera el registro electoral a todo el país, y a lo mejor tú has hecho eso recientemente, todos lo hemos hecho en algún momento, los que somos votantes. Te presentas frente a un funcionario del CNE que tiene una laptop y le dice, mire, yo soy Andrés Caleca, enseñas tu cédula, mete la cédula, su huella, mete la huella, me mudé de Caracas para San Antonio de los Altos y te cambian de centro electoral, punto. Sí. Dime tú si un venezolano no puede hacer eso con cualquier plataforma tecnológica del CNE. Si mi teléfono celular, por ejemplo, tiene cactahuella, el mismo cactahuella que usa el CNE. Es decir, no existe ningún impedimento técnico para que los venezolanos en el exterior puedan actualizar sus votos y sean ubicados en centros electorales en los países donde residen, igual que los venezolanos de aquí. Bueno, en fin, hay que intentar que los venezolanos en el exterior participen porque es su derecho, y no se trata de intentarlo por molestar, es que no se puede renunciar a los derechos. El derecho político de elegir al presidente de la República es un derecho consagrado en la Constitución, pero que además, a la vez que la Constitución habla de ese derecho, le exige al gobierno la obligación de hacer cumplir ese derecho. Y el CNE se ha hecho el loco con este tema. Nosotros desde el año pasado, un grupo de exfuncionarios del Consejo Electoral y del viejo Consejo Supremo Electoral, introdujimos al CNE en julio del año pasado, incluso un proyecto de reglamento de cómo debía ser el CNE para resolver ese problema de los venezolanos en el exterior. Ni siquiera nos han respondido. Bueno, eso hay que pelearlo. Así como los maestros pelean su salario y el gobierno recula, porque el gobierno recula, el gobierno le tiene terror a la protesta pacífica, organizada, constante, porque sabe que no tiene aprobación y se le puede revertir la situación de tranquilidad, entre comillas, en que andan, en que ejercen el gobierno. Bueno, hay que protestar, hay que exigir los derechos. Las primarias son una oportunidad, creo que la Comisión de Primarias está estudiando seriamente cómo hacer para que los venezolanos en el exterior participen en el proceso y demostrarle al país completo y al CNE que eso es posible hacerlo con la tecnología de hoy. Sí, y también, bueno, se le ha metido mucho miedo a la gente, bueno, que ese CNE no se puede confiar. Sí se puede confiar. Bueno, mira, el CNE, yo diría que no, en este momento no confíes en nada que no sean tus propias fuerzas. Exacto. O sea, la verdadera fuerza para garantizar un resultado electoral en Venezuela y para garantizar una victoria electoral, cobrarla, además, está en la propia oposición. Mira, si los testigos de la oposición están en cada mesa electoral, no hay posibilidad de que haya un fraude electoral el día de la votación. Es posible que haya fraude continuado, porque es fraude, por ejemplo, el hecho de que hoy esté el registro electoral permanente prácticamente cerrado en el país. Apenas está abierto en las 23 oficinas regionales, lo cual es una falacia realmente, o sea, está prácticamente cerrado. Es un fraude que se usen los recursos del Estado en función de una campaña electoral. Pero me refiero al fraude en el día de la votación, que la gente tiene el temor, muchas veces infundido por propios dirigentes de la oposición, de que que te van a cambiar los votos, que la máquina cambia los votos. Eso no es verdad, señores. Mire, yo fui presidente del Consejo Nacional Electoral. Fuimos el primer Consejo Nacional Electoral de este país, por cierto, designado por el último Congreso Bicameral de la República. Cuando uno dice que fue presidente del Consejo Electoral, alguna gente cree, no, este tipo fue chavista. No. A nosotros nos votó Chávez. Nosotros nos designó el Congreso de lo que estos llaman la Cuarta República. Nosotros hicimos la primera automatización del proceso electoral venezolano porque el país dejó de creer en la votación manual. La gente decía acta mata voto. Todo el país se puso de acuerdo en automatizar el proceso. Desde entonces se han hecho en Venezuela, como tú lo sabes, Nelson, y lo sabemos todos, cientos de elecciones. En cada elección se hacen miles de auditorías antes del proceso electoral, durante el proceso electoral y después del proceso electoral. En ninguna auditoría se ha demostrado, con presencia de todos los partidos, con presencia de observadores internacionales algunas veces, nunca se ha demostrado que la máquina haya contado más o menos votos que las papeletas que están en la caja. Y nunca se ha demostrado que la máquina haya transmitido al centro de totalización unos datos que no fueron los que se imprimió en el acta que tienen los testigos. ¿Dónde está la manipulación del proceso electoral el día de las elecciones? Está
en aquella mesa donde no hay testigos de la oposición y al final del proceso, cuando ya no hay nadie, los chavistas que se han apoderado del control de esa mesa empiezan a votar por los votantes que no fueron a votar. Y revisan la lista y votan por ellos. Votan por los que desconectan el cactahuellas, ponen unas huellas de cualquiera allí y empiezan a votar, o incluso con gente arreada de los barrios que los van a buscar con esa organización que ellos tienen usando los recursos públicos. Bueno, y es un elemento evidente. Mira, cuando tú ves las cifras del Consejo Nacional Electoral, los datos del Consejo Nacional Electoral y un centro electoral cualquiera, no sé, cualquier escuela que tiene 3 mesas, en una mesa el chavismo sacó 40%, la oposición 38%. En la segunda mesa el chavismo sacó 39% y la oposición 42%. En la tercera mesa el chavismo 90% y la oposición 10%. Tú dices, ¿qué pasó aquí? Era la única mesa donde no había testigos de la oposición. Entonces, ¿quién puede cuidar nuestro resultado electoral? Nosotros mismos. Mira, se habla mucho de que Capriles ganó las elecciones del 2013. Ayer Capriles, por cierto, dio una rueda de prensa y ese tema fue temas de los periodistas que dicen que él ganó las elecciones del 2013 y que no las defendió. Bueno, esa es una discusión, además bizantina a estas alturas, creo yo. Lo cierto es que Capriles o el comando Venezuela, creo que se llamaba ese comando, no tenía el 20% de las actas, no se cubrió el padrón electoral. 20% de las mesas estaban solas, sin testigos de la oposición. Así no hay manera de ganar unas elecciones. Y si las ganas, no hay manera de cobrarla, porque tú estás frente a un adversario tramposo. Tú no estás frente a un tipo sano en una fiesta electoral, como dijimos. No, esto es una confrontación seria y dura, con unos fascinerosos realmente en la acera de enfrente. Tú tienes que prepararte para eso. Y esa es parte de mi prédica en todo el país. Nosotros necesitamos un proceso electoral nacional como el que se avecina. Se abren aproximadamente 40.000 mesas electorales en todo el país. Si ponemos 2 testigos, Nelson, y 2 suplentes, porque puede pasar cualquier cosa, ¿no? Multiplica, son 160.000 personas que tienen que estar ubicadas, entrenadas para saber lo que van a hacer allí y para que no lo bypassen en las mesas electorales, atendidas, movilizadas. ¿Cuándo vamos a empezar a hacer esa tarea? Yo sé que es muy importante elegir un candidato y las primarias y todo eso, pero si nosotros no organizamos la fuerza opositora que va a defender esos votos, no vamos a ninguna parte. Y ese es el trabajo fundamental que hay que empezar a hacer desde ya. Son 160.000 personas. Los partidos, lamentablemente, debilitados después de 20 años o más de 20 años de agresión y de represión chavista, no son lo que eran antes. Antes uno decía, bueno, eso la maquinaria de Acción Democrática lo resuelve. Mira, Acción Democrática es un partido como todos los partidos de la oposición venezolana, muy disminuido, además dividido. Han comprado a unos dirigentes de Acción Democrática, evidentemente, y le han quitado los símbolos al partido. Porque el enemigo que tenemos enfrente, repito, es un enemigo serio, con billete, juega duro. Y con billete. Con billete, hace de todo. Bueno, nosotros tenemos que reaccionar ante esa realidad, porque la fuerza la tenemos. Lo que debemos hacer lo sabemos, pero estamos como confundidos. Cuando bajo, te repito, y hablo con los dirigentes locales, los dirigentes regionales, están clarísimos de lo que hay que hacer. Entre otras cosas porque ellos son los que cuidan las mesas. Ellos son los que han pasado por ese proceso. No es el dirigente de Caracas el que cuida una mesa electoral. Son los dirigentes de base, los dirigentes reales de la democracia venezolana, que están allí todos, vivitos, coleando y peleando. Así es. Bueno, continuamos, amigos, con Andrés Caleca. Al regreso vamos a hablar de cómo lograr esa unidad, que el triunfo de nosotros, lo has dicho tú y lo has dicho algunas de las personas que más están metidas dentro de esto, de que si se sale a votar, se gana. Entonces, quisiera que en la última parte habláramos de eso y cómo lograr esa unidad, qué hacer para poder ganar, porque hay chance. Así que ya volvemos. Vivo Play está en ViX y lo puedes ver gratis en todo Estados Unidos y Latinoamérica. No necesitas registrarte o iniciar sesión. Solo descargas ViX en cualquiera de tus dispositivos y nos ves en vivo desde donde estés. Vivo Play es el único canal que une a los venezolanos en el mundo entero en la plataforma de ViX. Conéctate a lo mejor de la actualidad, noticias y entretenimiento solo en Vivo Play. Realmente te conecta. Estamos en ViX.
Ciertamente ha sido enriquecedor este diálogo con Andrés Caleca, quien fue presidente del Consejo Nacional Electoral, conoce el monstruo por dentro, fue presidente de Ferrominero Orinoco y está lanzado quizás a catequizar a la gente a que de verdad hay chance de ganar si salimos a votar y se defienden los votos. Quedamos en eso. Lo que pasó en Barinas yo creo que fue el mejor ejemplo que podemos poner hoy día, ¿no? Sí se puede ganar. Entonces, yo creo que cómo entusiasmar al país a votar, porque todavía el gobierno de hecho ha penetrado a la gente con todos esos mensajes diarios de que ellos no lo van a entregar, que ellos mismos lo dicen, pero hay pruebas que en los barrios las cosas cambiaron también. Las cosas cambiaron totalmente, Nelson. Antes en el barrio, por ejemplo, el tema de los testigos que hablábamos en el segmento anterior, los testigos en las mesas, había que mandar a algunos barrios gente, por ejemplo, del este de Caracas para barrios del oeste. Entonces esa gente allí muy asustada, no era recibida bien en el barrio. Ahora no necesitas eso. La mitad o más del barrio está totalmente odiando al señor Maduro y a toda esa claque que los ha llevado a la miseria más grande que ha vivido Venezuela en 100 años. Bueno, es una situación absolutamente distinta cómo reciben a los dirigentes locales, cómo tratan al dirigente opositor del barrio, que antes ni lo trataban, ahora de nuevo empieza a ser reconocido como un dirigente capaz de representarlos a ellos en sus penurias, en el problema que está viviendo Venezuela. Ahora, eso hay que convertirlo hay que entusiasmar al país en la posibilidad de cambiar las cosas. Lo primero, por supuesto, ojalá podamos conseguir un candidato que no tenga, cónchole, el 80% de rechazo, ¿no?, de la población, porque lamentablemente muchos de los candidatos, ahorita no hay candidatos, vamos a estar claros. Y que no tenga rabo de paja. Exacto. Ahorita no hay candidatos propiamente dichos. Las primarias tienen un cronograma que la inscripción de candidaturas a las primarias comienza el 8 de mayo, todavía falta para eso. Pero bueno, hay unas precandidaturas por ahí, demasiadas a mi gusto, ¿no? Sí. Demasiadas porque se dispersa mucho. Pero bueno, esa es la democracia y así es la oposición venezolana, es democrática, no es ese tubo chavista, ¿no? Aquí se discuten las cosas, pero ojalá logre las primarias Venezuela encontrar un candidato que no tenga ese rechazo tan grande que tienen algunas figuras opositoras venezolanas y que logre unir a todo el país, porque no se trata solamente de unir a la oposición, como dijimos antes. ¿Cómo además esa figura puede lograr unir a Venezuela? Con un programa sencillo, es decir, de recuperación, sin engañar a la gente. Ahí hay una gente prometiendo que si gana la oposición, o creyendo que esto se va a convertir en un Dubái en 3 días. Sí, eso no va a ocurrir. No es así. Vamos a recibir un país en catástrofe, un país destruido realmente. De manera que el gobierno que resulte electo, el gobierno democrático, tendrá que enrumbar a Venezuela, comenzando por resolver el problema más grave que tiene el país en este momento, que es el problema de la pobreza. Mira, el 90% del país vive por debajo del nivel de pobreza establecidos en las Naciones Unidas. Ningún país es viable así. ¿Cómo recuperar la pobreza? Necesitamos, y un gobierno democrático lo va a obtener de inmediato, el apoyo de toda la comunidad internacional, de los organismos multilaterales, la inversión de capital en un país tan rico como este. Un país que está sentado sobre las reservas petrolíferas más grandes del planeta y que ahorita no tiene ni gas para las cocinas. Bueno, eso puede cambiar radicalmente con un gobierno democrático, con un gobierno que se abra a la comunidad occidental, que es donde nosotros vivimos. Estos tipos que están gobernando son unos tipos asiáticos. ¿Qué les pasa? Apoyan a Putin, a los chinos, a Turquía, a los ayatolas de Irán, y son antioccidentales. Señores, nosotros somos un país occidental. Nuestro mejor cliente en todo sentido para la industria petrolera son los Estados Unidos, la primera potencia del mundo, la tenemos allí. ¿Que son unos angelitos los americanos? No, ningún país es angelito. Los países se mueven, los estados se mueven en función de sus intereses. Propios, bueno, nosotros negociaremos, pero no tienes por qué cerrar. Ya tuvimos chance de hacerlo hace muchos años. Y esta gente y lo hacen, esta gente lo hace escondido, ¿no? Y engañan a su gente diciendo que no. Ahí tenemos a Chevron. Ahí tenemos a Chevron. El lobby, además, le entregaron a Chevron el petróleo venezolano violando toda la Constitución, todas las leyes, todo lo que Venezuela había avanzado en materia de legislación petrolera. Chevron no paga ni impuestos al país por la producción de petrolera que tienen. Sencillamente se está cobrando una deuda. Bueno, y descuidamos el Esequibo, que es otro. Descuidamos el Esequibo. Lo dejamos de lado. Estamos perdiendo. Mira, cuando uno habla del arco minero y que eso está en manos de los sindicatos del crimen y de los factores de la guerrilla colombiana disidente y el ELN, se dice muy fácil, pero cuando se ve el mapa de Venezuela, eso es casi la mitad del territorio del país.
donde el Estado Nacional se ha retirado y ha quedado en manos de unos fascinerosos. Sí. Bueno, entonces, esa es la realidad de Venezuela. Nosotros tenemos que convencer al país de que hay salida a esto. Y la salida es sencillamente cambiar este gobierno por un gobierno moderno, por un gobierno con una visión democrática, de libertad. Visión de futuro también. De futuro, porque para salir de la pobreza tenemos que recuperar la economía. No hay bolsa CLAP para tanta gente, no es posible mantener a la gente con dádivas del Estado. El trabajo, hay que generar trabajo, trabajo digno, que la gente tenga la libertad además de trabajar donde quiera trabajar. Lo que tuvimos. Lo que tuvimos, hasta hace poco, pero mejorado. Sí, señor, mejorado. Mejorado. Nadie quiere regresar 20, 30 años atrás. Ningún país puede pensar el futuro viendo así, con el retrovisor. No, un país moderno. Por eso yo hablo más que de rescatar la democracia venezolana, refundar la democracia venezolana. Más que rescatar la república, refundar la república. Como lo dijo, por cierto, muy interesante uno de los comunicados de la Conferencia Episcopal Venezolana. Refundar la nación. Esa es la idea. Bueno, un candidato, una unidad política de todos los partidos, de todas las organizaciones, porque repito, se necesitan a los partidos, pero necesitamos más que los partidos, mucho más allá. Una unidad nacional como la que ocurrió en Venezuela para salir de la última dictadura, que fue la dictadura tradicional de Pérez Jiménez. Una unidad que incluía sectores de la Fuerza Armada, que los hay en Venezuela, porque ese es otro mito, ¿no? De que la Fuerza Armada es un aparato armado del gobierno. Bueno, así quieren algunos hacerlo ver. Pero yo siempre recuerdo la frase que creo que es de Luis Herrera, aunque varios se lo atribuyen, que dice que los militares son leales hasta que se alzan, ¿no? Así es, así es. Entonces, bueno, pero además hay un hecho concreto, Nelson. En este momento, la mayoría de los presos políticos venezolanos son militares. O sea que eso no es un ente monolítico. Los militares demócratas, institucionalistas, los que rechazan el militarismo como desviación de la función militar, tienen que formar parte de esa gran coalición nacional. Los empresarios serios en Venezuela, no los enchufados estos, que no son empresarios nada, sino que se han robado los reales de la República. Sí, sí. No, los empresarios que quedan en Venezuela, en todo el país, no solo grandes empresarios, sino los pequeños empresarios que han sobrevivido y que son un bastión de democracia. Ese es un tema bien importante, porque la vocación de esta gente es acabar con toda la empresa privada. Bueno, aquí la empresa privada ha resistido, sobre todo a pequeña escala, en cada pueblo, en cada sitio. Ahí está el negocio peleando contra el Consejo Municipal, contra los impuestos agresivos, contra el chavista abusador, contra los colectivos que le quitan plata, prácticamente les cobran vacunas. Bueno, ahí han sobrevivido 23 años. Toda esa gente tiene que unirse. Todos tenemos que unirnos. No solo para poder derrotar a Maduro, porque necesitamos 8 millones de votos o más, sino para que te reconozcan el triunfo y lo más importante, para poder gobernar después. Porque Venezuela, la Venezuela que se va a recibir es una Venezuela en catástrofe. Sí, desvencijada. Desvencijada. Desde las instituciones hasta cualquier negocito. A cualquier negocito. Entonces, el país tiene que unirse en una gran coalición nacional para el cambio, más allá incluso de la unidad de los partidos, repito. Todo el país unido para recuperar la modernidad. Bueno, de verdad que hay que oírte, hay que entender esta situación, amigos, que de verdad se puede lograr si nos unimos todos, ¿no? Así que, Andrés, te agradezco mucho tu participación y bueno, volveremos a hablar, porque creo que hay que seguir entusiasmando a la gente a que ciertamente se puede. Cuando en la elección pasada, la última elección, lo decía el padre Ugaldo, lo decía el rector de la Católica en su momento, toda esa gente, y no se le hizo caso cuando había chance de hacer. Ahorita hay más chance que nunca de lograr restaurar la democracia, con lo que tú dices, ¿no? Claro que sí. Y tú tienes la experiencia de estar recorriendo el país y sabes, has palpado, porque te has ido a recorrer a todos y a conversar con la gente para convencerla de que ciertamente hay que lograr una unidad y de escoger los mejores en esas primarias que vienen. Así que, Andrés, muchísimas gracias por tu participación y será hasta una próxima oportunidad, amigos, cuando estaremos de vuelta con nuestro programa. Gracias por permitirnos sentar en sus hogares.